Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Otro sábado más que estamos llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una fructífera semana, que hayan podido compartir en familia, aprovechar estos momentos. Y hoy día tenemos con nosotros a un habitual, nuestro pastor Francisco Ulloa, que nos saludará. Estimados televidentes, gracias a Dios por estar otra semana con ustedes. Esperamos que en esta ocasión, como en otras ocasiones, podamos contar con su presencia, que nos dejen entrar a su casa y poder comentar la palabra del Señor. De nuestro corazón, una bendición para ustedes. Y también tenemos hoy día con nosotros a Luis Urra, quien nos traerá también un interesante mensaje, del que les hablaré un poquito más tarde. Luis, tu momento. También dando la gracia a nuestro Dios por todas las cosas que Él nos da a cada uno de nosotros y poder seguir en esta vida cada día más, estar más cerca de nuestro Dios y también de nuestros hermanos, poder compartir todas estas cosas, ya sea en el lugar de adoración a nuestro Dios, como también en cada uno de los hogares de ellos y como también con ustedes conversando la palabra de nuestro Dios. Hechas las presentaciones y los saludos, no queremos dejar de invitarles a participar de las reuniones de los días sábados en San Rosendo en carrera con Aníbal Pinto en los siguientes horarios: a las 10:30, a las 16 y a las 18. También, por supuesto, puede recurrir a nuestra página web www.idnp.cl, donde tendrá muchísimos estudios que revisar. También podrá usted ahí poner sus dudas, sus consultas, que estaremos dispuestos a responderle a través de su programa. Luis está con nosotros hoy día y su tema es la religión a través del tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Ha evolucionado o no ha evolucionado? ¿Ha cambiado, como dicen unos, la forma en que Dios estimó que debía ser el camino de la religión? Depende de las sociedades. ¿Cómo ha sido? Pero a través de lo que es las Sagradas Escrituras, la religión a través del tiempo. Antes sí, queremos que disfrute de una hermosa alabanza. En nuestra niñez escuchamos, oh Dios, la obra que antaño hiciste, Señor. Tu mano hizo a las naciones expulsar, y en su tierra hiciste a tu pueblo morar. No fue con espada que herencia ganó, su brazo no fue el que victoria le dio, sino que tu diestra potente, oh Señor, le dio protección, pues le tuviste amor. Mi arco no es el que da protección, ni mi espada puede dar la salvación. Es Dios que nos salva, démosle loor. De nuestros contrarios Él fue burlado.
Queridos hermanos, dando la gracia a nuestro Dios y también por cada uno de ustedes, que estén todos bien, y también poder seguir hablando de la escritura que son de nuestro Dios, para que podamos cada día ir aprendiendo más. Como así cada uno de nosotros en nuestra iglesia podemos ir creciendo en la escritura, ¿cierto?, en el conocimiento que nos da nuestro Dios cada sábado y en cada solemnidad que nosotros estamos. Pero también poder ir viendo la verdad de Dios en la escritura, para poder ir meditando y pensando en el sistema que tiene nuestro Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 33, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Bueno, aquí nosotros vemos que como nuestro Señor Jesús nos da a conocer a cada uno de nosotros que estas cosas no solamente ha sido en este momento, no solamente fue con la vida que Él tuvo, sino que esto viene mucho más atrás. Estos son parte de los pedidos que tuvo la iglesia en el tiempo, desde el momento que cuando fue creado el hombre hacia adelante. Una de ellas nosotros vemos que Hebreos nos habla en el capítulo 12, referente hablando de una congregación que realmente en la escritura está puesta, dice que fueron los primeros que conocieron la verdad de nuestro Dios, y nos habla en Hebreo capítulo 12 referente a esta congregación, para que nosotros veamos que esta es una verdad absoluta de nuestro Dios, y nos reflejan que Dios a través del tiempo va dejando, dice, su huella, su palabra. Nos dice en el versículo 22, nos dice: más os habéis llegado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, al juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí entonces está hablando directamente, dice, a la iglesia, dice, ¿de quién? De los primogénitos. Uno de ellos, empezando, dice, a la congregación de los primogénitos. Después dice: ¿cómo nosotros podemos ver que fue una congregación realmente que tenía la palabra en nuestro Dios? Nos da a conocer cuando nosotros leímos el primer pasaje en Mateo. Dice que Él, dice, escondió en 3 medidas de harina, en 3 tiempos, su palabra. ¿Para qué? Dice: para darla a conocer a cada uno, dice, del género humano. Pero ¿cómo nosotros podemos ver que estas cosas son verdad? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 4, hablando, dice, de esta religión que en este momento se habla, ¿cierto?, de esta religión de que es la palabra de nuestro Dios, pero ¿era igual la que nosotros tenemos ahora? Dice en Génesis capítulo 4, verso 1 adelante, dice, nos da a conocer en este momento, dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, en la cual, dice, concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido varón, dice, por Jehová. Y después parió, dice, a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y ya, dice, no solamente fue uno, dice, sino también que después fueron 2, una mujer y un hombre. Pero esto siguió multiplicándose. Dice que ya no eran solamente 2, dice que sí eran 4. Pero estos 4, ¿qué hacían? ¿Vivían por vivir nomás? ¿O había algo más que la vida que ellos tenían, una vida carnal? No, dice que había algo más allá, que era, dice, cuando nosotros leemos en el capítulo, versículo 3 del mismo capítulo, dice: y aconteció andando en el tiempo que Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también, dice, de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y enseñóse Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado, dice, y que has inmutado tu rostro? Si bien hiciere, no será ensalzado
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú señorarás de él. Aquí tenemos en primer lugar, ¿qué cosa dice que? ¿Por qué Caín dice que trajo del fruto de la tierra? Una ofrenda a Jehová. ¿Cómo nosotros podemos tomar estas cosas? Primeramente dice que había una forma de adoración a nuestro Dios. Una religión podríamos tomar en este momento. Pero esa forma de adoración dice que, primero dice que traían los frutos de la tierra. Después dice que Abel trajo los primogénitos de sus animales a ofrenda a Jehová. Ahí tenemos ya una claridad de que ya existía la adoración a nuestro Dios. No solamente esto es cuando vino nuestro Señor Jesús, no, esto viene desde el principio hacia adelante. Por eso dice, la religión a través del tiempo, y esto aquí empezó todo. Aquí es cuando se inició la verdadera adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos estos mismos hechos, el Levítico dice, da lo mismo, dice, la ley de nuestro Dios nos da a conocer. Por eso esto es una verdad, amados hermanos, de poder que la religión dice que ha sido desde el principio, la adoración a Dios ha sido de un principio. ¿Para qué dice? Porque el hombre tenía que acercarse a Dios para poder vivir correctamente. ¿Por qué? Porque dice que Dios había hecho al hombre y lo había hecho solamente ¿para qué? Algo importante de poder, dice, poder llegar a nuestro Dios. Poder llegar, dice, de la forma como quiere nuestro Dios. Y no solamente ahí, cuando nosotros leemos capítulo 6 del mismo Génesis también, nos da a conocer a cada uno de nosotros, del versículo 1 adelante, dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres, dice, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres y escogieron de entre ellas. Tenemos ahí entonces una división: los hijos de Dios y los hijos del hombre. Los hijos que hacían la voluntad de Dios y los hijos también que no hacían la voluntad de Dios. Personas, ¿cierto?, que podían conocer la verdad de Dios, la forma de adoración, porque simplemente no adoraban a Dios. Pero ahí tenemos, ya dice, dos líneas. Una que hacía el bien, dice, y la otra que hacía el mal. Pero esto es una forma de nosotros de ver, dice, la religión a través del tiempo. Y estos dos pasajes pasó mucho tiempo. Por eso nosotros tenemos que ver, amados hermanos, que esto no es solamente en este momento, sino dice que mucho antes fueron escritas estas cosas, dice, para nuestra enseñanza, para acercarnos más a nuestro Dios. Pero no solamente eso, cuando nosotros leemos el capítulo 8 del Génesis, también nos da a conocer a cada uno de nosotros a un hombre, dice, privilegiado, a un hombre, dice, realmente que nos da, dice, la noción de ojalá ser igual que a Noé. Noé, dice, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, dice que dice en el capítulo 8, nos relata que este hombre, dice, simplemente, dice, fue acercado a nuestro Dios. ¿De qué forma? De haciendo lo correcto. ¿Pero de qué? ¿De qué manera? Porque este hombre dice, vamos a ver del versículo 1 adelante, y acontece Dios, dice, de Noé, dice, y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó, dice, las aguas, y se acercaron las fuentes, se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos, y las lluvias de los cielos determinadas, y tornándose las aguas sobre la tierra, reyendo y viendo, dice, crecieron, dice, las aguas al cabo de 150 días. Ahí tenemos, dice, a un hombre privilegiado, dice, ¿pero por qué? Porque simplemente Dios los amó. No, porque él, dice, conocía el sistema de adoración, y como conocía el sistema de adoración, él obedecía al sistema que él tenía, al sistema que Dios tenía. Y por eso dice que él fue apartado, dice, y porque él dice que halló, dice, el versículo, capítulo 6 del versículo 8, dice, empero Noé, dice, halló gracia a los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé,
dice, varón justo, perfecto, fue en su generación, con Dios caminó Noé. ¿Pero por qué? Porque simplemente dice, él, como conocía la adoración, dice, obedeció a esta adoración. Y no solamente eso, ¿qué pasó cuando salió del arca? ¿Qué nos da a conocer la Escritura? Dice el verso 18 del capítulo 8, dice, y entonces salió Noé, dice, y sus hijos, y la mujer de sus hijos con él, y todos los animales y reptiles y toda ave de todo lo que mueve sobre la tierra según su especie, y salieron del arca, y edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de todas las aves limpias, y ofreció en holocausto en el altar. Una forma de adoración. Una vez más, ¿cómo nosotros vemos en el tiempo cómo sigue la adoración? Caín y Abel, después tenemos, ¿cierto?, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y tenemos aquí cuando la generación no quiso más obedecer a Dios, dice que Dios condenó a esta generación, y más dice que halló gracia, dice en Noé, dice, y él dice que tuvo la misión, primeramente dice que estuvo 120 años, dice, predicando que realmente el mundo iba a ser consumido, dice, en agua. Más la gente no creyó. Él hizo el arca, dice, y todos los animales entraron. Animales limpios, dice, e inmundos. Ahí tenemos entonces como Dios, en su infinito amor, dice, nos enseña a nosotros. Su palabra, dice, nos da a conocer su forma de adoración delante de Él. Y no solamente esto, sino que cuando nosotros seguimos en el tiempo, Génesis capítulo 26:5, ¿qué nos da a conocer a nosotros? Otro hombre también que fue puesto por Dios, dice, que hacía la voluntad de Él, dice, en un altar realmente privilegiado. 26:5 nos enseña, dice, por cuanto oyó, dice, Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué nos da a conocer? Dios, en su infinito amor, nos sigue relatando por intermedio, dice, de su palabra, dice, cómo generación tras generación iban formándose, dice, en el pueblo que Dios quería. Este es el pueblo de la congregación de los primogénitos, porque dice que Dios, dice, hablaba cara a cara con ellos, no hay ningún intermediario, ¿no?, sino que Él hablaba directamente con ellos, con Adán, con Noé y también con Abraham. Por eso es importante poder reconocer, amados hermanos, que todo esto, lo que nosotros conocemos ahora, viene, dice, de todos esos tiempos hacia adelante, y no se ha perdido. ¿Por qué no se ha perdido? ¿Por el género humano? No, es por Dios, porque su palabra, dice, va a permanecer para siempre. Así nos da a conocer la palabra de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que dice que Dios, dice que Abraham, dice, guardó, dice, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Esta misma forma de oración atrás, como ellos se podían presentar, dice, Caín dice que se presentó, dice, lo mejor de la tierra. ¿Pero fue así o no fue así? Abel dice, lo mejor de los animales. Dice más, dice, halló agrado, dice, Abel que a Caín. ¿Por qué? Porque él no presentó lo mejor. Y por eso dice que cayó su semblante. Porque realmente no era un hombre correcto delante de Dios. Más sí Abel. Por eso, estas son las cosas que a nosotros nos indican, amados hermanos, que la adoración siempre ha sido en el hombre. Ahora que nosotros lo neguemos ya es otra cosa, pero Dios siempre ha tenido esta adoración. ¿Para qué? Para que el hombre se acerque a nuestro Dios. Y esto nos da a conocer, dice, en esta congregación de los primogénitos. Pero esto quedó acá, se terminó esto. No, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, nos relata algo importante. Nos da a conocer otro sistema, dice, otra congregación de la palabra de nuestro Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 37 de los Hechos, nos da a conocer que esta congregación también, dice,
empezó a hacer lo mismo que hacía la congregación de los primogénitos. Dice el 37, dice, este es el Moisés, dice, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta o se le levantará el Señor Dios nuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación del desierto, ¿no? En el monte Sinaí, y nuestros padres, y recibió, dice, la palabra de vida para darnos. Ahí tenemos a quién, dice, a una congregación. ¿Cuál es esta congregación? Dice, la congregación del desierto. Otro sistema más que nos da a conocer. Cuando nosotros vemos estas películas o estas novelas que están y que han surgido en la televisión, Moisés, cómo el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿ya? Pero este pueblo fue elegido de parte de Dios. Nosotros tenemos que siempre ir a la Escritura. ¿Qué nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña, dice que Dios no eligió un pueblo de ninguna forma. Dice que Dios formó un pueblo de la nada. ¿Y de quién? Dice de Abraham y de su esposa. Él ya era viejo y su esposa no podía tener hijos. Tenemos, dice, totalmente algo negativo, pero Dios dice, de ahí hizo un pueblo. Isaac nació, y después de los lomos de Isaac, ¿quién siguió más adelante? Siguió Jacob, y de Jacob, dice, a 12 tribus de Israel. Pero ¿cuántos entraron a Egipto? 70 personas. ¿Cuántos salieron de Egipto? Más de 2 millones de personas. Entonces, esta congregación que Dios formó de la nada, dice, ¿para qué? Dice que da a conocer, le da a conocer a Moisés. Dice que hable con el faraón. Dice, ¿para qué? Dice, dejaré a mi pueblo, dice, para que me celebre fiesta en el desierto, para que le adoren a él. Otra forma de adoración, amados hermanos. Y eso es porque empezó ahí. No, eso viene de atrás, de la congregación de los primogénitos. Pero vemos a través del tiempo cómo la religión va formándose y cómo Dios va estableciendo su verdad en las personas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Dios. Y no solamente eso, cuando nosotros leemos, primeramente dice, la congregación del desierto, dice, en el monte Sinaí. ¿Qué dio en primer lugar? ¿Cuánto tiempo pasó para que Dios pudiera estar con ellos? Dice aproximadamente casi 50 días. Dice que Él se presentó ahí. ¿Qué pasó con ese monte? Dice que temblaba. ¿Y qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo, porque nunca había escuchado, dice, nunca había visto una manifestación tan grande. Y ahí por primera vez, dice, Dios entrega los 10 mandamientos. Un sistema, dice, que Dios ha puesto, ¿para qué? Dice, para acercar al hombre, dice, a Él. Un sistema de salvación, un sistema, dice, de adoración hacia Él. Y seguimos más adelante. ¿Fue solamente todo eso ahí? No. Levítico 23 sigue la forma. Estas solemnidades, dice, vamos a leerla para que así no hablemos humanamente, sino que la palabra de Dios debe aclarar todas las cosas. Levítico 23 nos enseña a nosotros, amados hermanos, a ver cómo es la forma que Dios tiene para sus hijos, para poder ver, dice, y poder reflexionar cómo Dios quiere al género humano, cómo Dios ama al género humano. Pero a veces nosotros no queremos ser amados por Dios, porque simplemente queremos andar en nuestros propios pensamientos, no es lo que Él quiere. Dice Levítico 23, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las solemnidades de Jehová a las cuales proclamaréis santa convocación, a que estas serán mi solemnidades. Ya no son de Moisés, y nunca han sido de Moisés, sino han sido de Jehová. Los 10 mandamientos, ¿quién la escribió? La palabra de Dios nos enseña, dice, con el dedo de Dios. Y acá tenemos, dice, otro sistema. Dice que vamos a tener que estar, dice, adorando a Dios durante todo el año. Una es la Pascua, Ácimo,
Pentecostés, trompetas, expiaciones, cabañas. Capítulo 23 Levítico nos enseña la forma de adoración a nuestro Dios, el sistema que Dios tiene. Pero si surgió en ese momento, no, una vez más pueden decir que viene de atrás hacia adelante la forma de adoración. ¿Para qué dice? Para que el hombre se siga acercando a nuestro Dios una vez más, y seguimos con el tiempo más adelante. ¿Y esto solamente quedó? No, nos relata Levíticos 11 versículo 1, la ley alimenticia, otra forma también de acercarnos a Dios, porque Dios no quiere que nosotros muramos, que no haya enfermedad en nuestra vida, todo lo contrario, dice que seamos limpios de todas las formas, pero Dios se preocupó de todo este sistema, dice, ¿para qué? Para que nosotros seamos, dice, como Él quiere. Y eso es la forma, y esto es la religión, amados hermanos, que en este momento nosotros tenemos que ir cada día, dice, relacionándolo en nuestra propia vida. Y solamente esto, pero ¿qué pasó? Nosotros vemos, amados hermanos, cuando estas cosas a veces para el género humano se hacen difíciles. Pero ¿cuándo se hacen difíciles? Cuando realmente, dice, uno no quiere andar en el camino de Dios. Lamentablemente, diríamos nosotros, cuando nosotros leemos Números capítulo 22, del 1 hacia adelante, lamentablemente dice que Israel pecó delante de Dios. ¿Ya? Y como pecó delante de Dios, ¿qué pasó? Empezó a salir del sistema que Dios tenía. Así también nosotros, cuando conocemos la adoración a Dios verdadera, y si no la hacemos, ¿qué pasa? Nos salimos del sistema que Dios tiene. Pero estas son las enseñanzas a través del tiempo, a través, dice, que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Bueno, Balaam, dice, Israel cae, dice, en el pecado ante Dios, y de ahí Israel se paraba, caía, se paraba y se volvía a caer. Pero Dios amaba al género humano, y de una u otra forma, dice, lo hacía para que se acercara a Él y no muriera el género humano. Y ahí estaban los sacrificios por el pecado, para que Dios perdonara. Pero esto solamente quedó ahí, no, siguió más adelante. Después, dice, tenemos un anuncio bastante importante por un pueblo, dice, sino por toda la humanidad, no solamente por este pueblo de Israel. Dice que un anuncio, un profeta, dice, nos enseña a nosotros, dice, que anuncia algo importante para el futuro. Este profeta, dice, cuando leemos nosotros en Isaías capítulo 40, verso 3, nos relata, dice, seguir la adoración hacia adelante. Nos relata la escritura en Isaías capítulo 40. ¿Quién iba a venir, dice, para poder ir rectificando todas estas cosas? Que cada día, dice, sean mejores delante de nosotros. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios con nuestra vida. Mejorarla. Pero ¿está en nosotros querer que esto se mejore? Bueno, ojalá que esté en nuestra vida. ¿Para qué, dice? Para que se cumpla del propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice Isaías capítulo 40, versículo 3, dice: vos que claman en el desierto, barrer camino a Jehová, enderezar la calzada, la soledad, dice, de nuestro Dios. Ahí tenemos, dice, una profecía hacia el futuro. La única forma de poder rectificar todas estas cosas, amados hermanos, era un sacrificio, dice, más perfecto que todos los sacrificios que nosotros estamos viendo atrás. Un sacrificio perfecto. Este sacrificio, dice, que solamente fallado, dice, en un ser divino, nada más. Pero este ser divino, dice, que se despojó de todo, dice, al Hijo de Dios, se despojó de todo lo que era Él. Y dice que fue igual que nosotros, un hombre, de todas nuestras virtudes, pero también de todos nuestros males que tenemos cada uno de nosotros. Que Él sentía hambre, sentía sed, sentía necesidad de estar con el género humano, como lo sentimos nosotros. Pero Él dice que amaba a la humanidad. Por eso Él dice que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué, dice? Para acercarnos, dice, cada día más al Padre, porque nos amaba a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué formó, dice? Formó, dice, la parte importante de poder correr el camino, dice, y poder darnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Juan capítulo 3 nos enseña
a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ver, amados hermanos, que todas estas cosas, dice, vienen desde el principio hacia adelante. 3 versos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que se condene al mundo, mas para que el mundo fuese salvo por él. Porque nosotros vemos en la antigüedad la adoración, cada día la gente, dice, se iba alejando por el sistema. Pero aquí tenemos el sacrificio perfecto. Pero no solamente por un pueblo, dice, sino, dice, por todos nosotros, por todos los gentiles, para acercarnos a Dios. Esta es la religión, amados hermanos, que estamos nosotros siguiendo cada día, en este momento, con un ser que dio la vida por cada uno de nosotros. Pero no solamente que dio la vida, sino que también nos dejó un ejemplo. Cómo vivir, cómo reaccionar a los momentos difíciles y cuál debe ser nuestro propósito para nuestra vida. Y Él, Dios dice, obedeció a su Padre en todo. En los mejores momentos, pero también en los peores momentos que Él tuvo. Cuando podía, dice, defenderse, Él no lo hizo. Cuando Él podía pedir millares de ángeles para que lo salvara, Él no lo hizo, todo lo contrario. En sus últimas palabras, cuando nosotros vemos que está en la cruz, simplemente dice, perdónalo, Señor, porque no sabes lo que hace. Esta es la forma como Dios nos ama a nosotros y como nos insta a que nos acerquemos más a Él, a que nos amemos más. Por eso nos dice Dios en Apocalipsis, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están, dice, los que guardan el mandamiento de Dios. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros queremos que Dios esté con nosotros, esta religión que Él nos da, amémosla, pero no de palabras, sino de hechos. Como nos dio a conocer nuestro Dios, como Él murió, como Él tuvo que poder soportar todas estas cosas negativas, amados hermanos, que a veces nosotros no lo hacemos, ni a lo mejor vamos a soportarla. A lo mejor no vamos a dar la vida por nuestros amigos. Pero ahí quiere Dios que nosotros hagamos las cosas de corazón. Porque aquí dice, y nos relata, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está, dice, el verdadero Hijo de Dios, que le adora, dice, no solamente de labios, sino con ellos, dice, y con la luz que Dios los quiere dar a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que este momento, perdonen que en un momento me anduve quebrando un poco, pero es poder desearles siempre que vivamos esta vida, dice, como Dios quiere. Amarle, dice, siempre del corazón. Amarás al Señor tu Dios, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere para cada uno de nosotros, y podamos plantear la iglesia primitiva en este momento, en esta vida. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y vamos a escuchar una alabanza delante de nuestro Dios.
la segunda parte de nuestro programa, donde tenemos la posibilidad de explayarnos un poco más en el tema que ha traído Luis hoy día y donde podemos manifestar también nuestras inquietudes. Respecto del tema que él ha traído, me gustaría que pudiéramos sintetizar cuáles fueron esos momentos de la historia de la Iglesia, claramente para que nuestros televidentes puedan entender cómo se entregó la voluntad de Dios a las personas que Él quería que la tuvieran. Quiénes en una primera instancia y quiénes después y quiénes después, en forma sintética. Bueno, ahora nosotros tenemos que entender varias cosas en este hermoso estudio que nos ha entregado nuestro hermano. Primero que todo, que nosotros somos obras de Dios. El ser humano, todo el universo es obra de Dios. Y indudablemente que cuando una persona decide crear algo, le impone una ley. O sea, nada se crea por nada, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿qué mejor que Dios podía entender el desarrollo del género humano habiendo ya tenido la experiencia de lo que fueron los ángeles, ¿no es cierto? Hechos a la perfección de Dios y se revelaron en un momento determinado. Entonces lógicamente ahora nosotros teníamos que aprender a sopesar lo que significa ser verdaderamente. Entonces hay un proceso, pero lo primero que hay que entender es esto, que no puede Dios haber creado al hombre para que no hiciera nada, ni tampoco puede pensar la humanidad, ¿no es cierto?, nuestros hermanos, no pueden pensar de que la relación del hombre con Dios empieza de nuestro Señor Jesucristo adelante, ¿no es cierto? Hay siglos, un par de milenios atrás todavía, ¿no es cierto?, donde Dios crea al hombre y lo crea con un propósito, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema. Y indudablemente que Dios sabía, ¿no es cierto?, cómo se iba a desarrollar lo que Él tenía planificado. Y obviamente tenía que haber una planificación porque Dios no iba a hacernos igual que los ángeles, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pablo una vez en alguna de sus cartas, dice de que de repente nosotros somos inferiores a los ángeles, pero por un tiempo, después seremos. Hay una potencialidad, claro, que desarrollar. Claro, a desarrollar. Entonces esa situación indudablemente que es la verdad. Y por eso que, tal como lo decía nuestro hermano y se veía a través del desarrollo de lo que era conversado, de que la relación de Dios con la humanidad ha tenido 3 periodos que son absolutamente claros, ¿no es cierto? Obviamente por un proceso natural. En los primeros siglos, cuando no había pecado, primero de todo no había pecado, porque Dios había hecho al hombre, entonces había una comunicación directa de Él con el hombre para poder que el hombre llegara al lugar donde Él quería, ¿no es cierto? Entonces ese perfectamente lo podemos llamar el periodo tácito, cuando Dios se relacionó directamente con el género humano, ¿no es cierto? Y siempre, por supuesto, siempre hubo una ley, porque siempre nosotros, el género humano tenía que estar sometido a un reglamento, porque ¿por qué fue, por ejemplo, Caín y Abel con un presente delante de Dios? ¿Y por qué fue uno con frutos de la tierra y otro con animales? ¿No es cierto? ¿Y por qué Dios privilegió a Abel? Un Dios justo, es justo, ¿no es cierto? Y entonces había una razón de conocimiento, porque no hay un juicio sobre una persona que no tenga conocimiento, sobre todo viniendo de parte de Dios. Entonces Él tenía un conocimiento, y eso está claro. Y en ese punto a lo mejor establecer algo, que hay, de nuevo nos topamos en las formas. Dios tiene, no tal vez el hermano de Abel, Caín, no es que él en su corazón no quisiera ofrecer una ofrenda, sí la quería ofrecer. Lo que pasa es que había una forma de respetar, claro, de hacer las cosas, y que Dios elige y establece una forma de hacer las cosas, porque es normal escuchar en las personas que dicen, pero si todos adoramos a Dios,
todos adoramos a Dios, ¿por qué tanta división? ¿Por qué uno dice una cosa, otra? Si lo importante es amar a Dios. Ahí, bueno, ahí nos da a conocer que realmente no es como uno quiera llegar a Dios, sino como Dios nos dice, nosotros tenemos que llegar. La forma. La forma. Entonces ahí donde lamentablemente la gente en este momento, la religión para ellos, ojalá lo más fácil, que no haya tanta provisión, ¿cierto? Que no haya tanto obstáculos, sino que sea, que ojalá no entorpezca mi vida con la vida religiosa. Si yo quiero ser como soy en mi casa, ojalá que yo en la iglesia pueda ser de otra forma. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que yo tengo que ser bueno en mi casa, pero también tengo que ser bueno en la iglesia, como quiere Dios. Que seamos como dice, seamos una persona íntegra, que seamos transparentes en todos lados, que no seamos de doble estándar, ¿ya? Sino ahí tenemos el mensaje que Caín no hizo lo que Dios quiso, porque había esta ley, dice que tenía que dar, dice, lo primero el fruto, como Abel, ¿cierto? Abel dice que los primogénitos, ¿ah? De su grosura. Entonces ahí tenemos entonces la forma de adoración en ese tiempo. Y si nosotros no damos lo mejor a nuestro Dios, obvio no vamos a estar en lo que Él dice. Ese es más o menos lo que dice nuestro Dios. Claro, y es interesante considerar esa situación, principalmente teniendo presente cuando Dios después, porque vamos a decir que hay un periodo tácito de la ley, ¿no es cierto? Porque habían órdenes que se cumplían y que no aparecen escritas. Claro. Pero había una conducta que sí que está escrita, está testimonial en la Sagrada Escritura y que es conforme a la ley. Porque en el mismo caso, por ejemplo, de la destitución de Caín, después cuando encontramos en el libro de la ley, dice, cuando trajere un fruto de la tierra, de los primogénitos de tu grosura un presente a Jehová. Entonces, lógicamente, si Dios le está exigiéndole a Caín algo, le está emitiendo un juicio sobre él, era porque él tenía conocimiento, porque Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Ahora, respecto de, insisto en el camino que hay que seguir, uno fue la comunicación directa con los hombres, el periodo tácito, y después pasamos a la congregación del desierto, el pueblo de Israel. Lo de acá fue distinto, fue otra ley, otra normativa para el pueblo de Israel, distinta a los patriarcas. Bueno, por una parte sí, porque dice que Dios habla directamente, dice, con el hombre, en la congregación de los primogénitos. Y ya cuando se pasa a la congregación del desierto, al pueblo de Israel, ya fue otra, dice. Y Dios quería hablar directamente con el género humano, pero tú ves que la Escritura nos enseña, dice, cuando llegaron al monte Sinaí, ¿qué pasó con ellos? Dice que ellos tuvieron miedo, dice, sino que dice que Moisés hablaba con Claro, Dios. claro. Ya hubo un intermedio, ya ahí se cambió el sistema inmediatamente. Eso está escrito. Exactamente. Ahí en capítulo 20, si no me equivoco, ahí sale la forma de la ley cuando nos da a conocer que Moisés después interviene por el pueblo. Y esa es, pero los demás, dice, viene a ser igual lo que viene de atrás, hacia adelante. Ellos siguen haciendo lo mismo. Y si ustedes ven, o sea, leen la Escritura más adelante, cuando llega el Señor Jesús, pasa a ser lo mismo. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5, verso 17, dice, yo no he venido a abrogar la ley, ni a los profetas, yo he venido a cumplir. Hay otra indicio más que la ley de Dios sigue hacia adelante. Ni siquiera dice, Él la pudo, dice, pasar a llevar, ¿no? Sino que Él dice, vino a cumplir también. ¿Para qué dice? Para que ellos vean que realmente estas cosas siguen hacia adelante y también para nuestra vida y van a seguir después de nosotros. Bueno, y ahí se entregó también en forma escrita lo que Dios quería que se hiciera. Claro, claro. Era los 10 mandamientos. Claro, porque era otro tipo de generación, claro, ¿no es cierto? Y claro, también se había explayado, claro, se había desarrollado la humanidad, había más gente. Exactamente. Entonces había más gente. Entonces, la idea, esta es la idea, en esas palabras que yo me acuerdo que hablé el sábado pasado con vosotros, sois la luz del mundo. Israel tenía que cumplir esa función, porque iba a haber mucha más gente fuera de Israel. Y ustedes ven que, por ejemplo, cuando dice referente al mandamiento de la Pascua,
Y si algún extranjero viniera a vosotros, dice, entonces él ordena que también puede participar de las cosas. Pero había fórmulas, había que someterse a la fórmula, y no importaba que fuera extranjero, pero tenía que someterse a la fórmula. Entonces, desde el principio, las cosas han sido así, pues, y cuando nosotros miramos la situación de Caín y Abel, por ejemplo, Caín no se sujetó a la fórmula. Hizo la cosa, pero no se sujetó. Ahora, hay varias maneras de sujetar la fórmula, hacer la cosa físicamente, pero hacerla también con el espíritu del hombre. Tal como dijo después nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo, también dijo en una parte, dice, cantaré a Dios con mi voz, pero también cantaré con mi espíritu. Entonces es la integridad lo que le falló en un momento a Caín, porque él hizo el presente tal como respondía físicamente, pero no espiritualmente. Y eso le pasó al pueblo de Israel también, porque cuando empezó a temblar, tuvieron miedo, y dijo Moisés, habla tú con nosotros. Y ahí después dijo, profeta como tú en medio de mi pueblo, no levantaré yo otra vez. No había venido profeta, porque ellos habían desechado lo que Dios hacía directamente. Y esos son los conceptos que nos entrega la Escritura para nuestro conocimiento y para nuestra experiencia personal también. A mí hay de ese periodo algo que me impresiona, me llama la atención, que es cómo después de la manifestación del poder de Dios en cada una de las acciones que estaban relacionadas con el pueblo, se tendía otra vez a desobedecer o a rebelarse, viendo las cosas ahí, que se abrió el mar rojo, que les caía el maná, que una columna los guiaba en el día y en la noche, el agua que brotaba en fin, una infinidad de muestras de que Dios estaba con ellos, y sin embargo el pueblo de Israel tornaba atrás y añoraba sus tiempos de esclavo. Y lo comparo, por ejemplo, con los tiempos de hoy, que pareciera ser que hay menos muestras del poder de Dios directo con los hombres. A lo mejor hay una relación más de emocionalidad entre Dios y el hombre, porque uno siente que quiere hacer lo que Dios pide que se haga, pero así muestras tan específicas como se le dio al pueblo no se han visto. Entonces me impresiona el que se vuelva atrás viendo las cosas ahí que van pasando, que eso es como impactante en la vida de las personas. Mire, en primer lugar, cuando nosotros pasamos de una congregación de los primogénitos, después de la congregación del desierto, algunas cosas cambiaron, pero también cuando pasamos de la congregación o de la iglesia del desierto, pasamos a la iglesia del nuevo pacto, con la muerte de nuestro Señor Jesús, vemos que, como dices tú, ¿cierto?, el pueblo de Israel, ¿por qué siempre volvía atrás? ¿Cierto? Porque lamentablemente ellos, dice, para poder hacer las cosas tenían que verlas, porque dice que no tenían el Espíritu de Dios, solamente algunas personas específicas, que en ese momento era Moisés, Aarón, y por lo que relata la Escritura más, y como 70 ancianos más, nada más. No todo el pueblo tenía el Espíritu de Dios, por eso eran como más carnal en ese aspecto, por eso ellos tenían que ver para poder creer. En cambio ahora la iglesia del nuevo pacto, con la muerte de nuestro Señor Jesús, es diferente, porque no solamente nosotros vemos, sino también nosotros podemos desarrollar, como nos habla la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice que realmente dice que nosotros nos da a conocer la palabra, dice que Él hizo cosas maravillosas, pero dice, vosotros haréis mayores. Pero hay una cosa importante, dice, con el Espíritu Santo de Dios. O sea, ahí podemos nosotros relacionarlo, dice, con esas manifestaciones que Dios hizo en ese momento, con el Espíritu de Dios, pero nada más. Mi hermano. Bueno, fíjate que respecto a lo que decía tú y decía mi hermano después, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, mira, todo lo que había pasado al pueblo de Israel y hacen el becerro de oro, y nosotros nos escandalizamos de esas cosas, pero nosotros no estamos viendo cosas menores, no estamos viendo. Sí, solamente de que ahora no hay una voz del cielo que nos está hablando, pero tenemos la Biblia acá. Y cuando tú lees la Biblia, lees Mateo 24, lees Romanos 1,
Mateo 24 nos habla de todas estas cosas que estamos viviendo ahora, pero la gente no lo puede ver. Cuando habla de Romanos, mira, leer por ejemplo a ver si encuentro Romanos capítulo 1 acá, y nosotros no podemos ver, porque no es para todos. Dice el capítulo 1 dice, porque habiendo conocido a Dios, la humanidad no le glorificó como a Dios, ni le dieron gracia, sino se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿En qué iglesia no pueden haber leído esto? ¿En qué iglesia? Dice, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero ¿cómo no pueden ver eso? Los cientos de miles de personas que van y adoran a una estatua que se supone que es la Virgen María, que es la Virgen del Carmen, que es la Virgen de no sé cuantito, y se inclina delante, y aquí dice la palabra, dice, tocaron la gloria de Dios, solamente a Él pertenece glorificarle, dice, incorruptible en semejanza de imagen incorruptible, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias. Pero si esto, yo digo que esto es igual que ver el mar abrirse. ¿Por qué razón? Dios los entregó en injusticia en la concupiscencia de sus corazones, con suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentiras. Pero si eso está escrito aquí, esto fue escrito 2000 años atrás, está pasando ahora, y la gente no ve qué está pasando. ¿Viste tú? Y a lo mejor muchos de los cristianos que vemos esto tenemos una conducta como la de Caín. Nos acercamos a Dios nomás porque Él dijo que había que acercarse, pero no nos damos cuenta de la forma. ¿Viste tú? Dice, por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos. Pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Es decir, esta es una fotografía de la sociedad actual, dice. Después sus mujeres mudaron la forma natural en el uso que es contra la naturaleza, y asimismo, de ese mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Mira, a mí alcancé a escuchar el comentario de una persona que se entró a la homosexualidad, ¿no es cierto? Y después se convirtió a una religión protestante. Lo llevan a un programa de televisión, ¿no es cierto? Y en vez de, digamos, oye, qué grande es que tú hayas podido ser capaz de cambiar, se mofaban de él, lo humillaban. Era más escandaloso de que él se hubiera vuelto de la homosexualidad a lo que Dios ordenó. Eso era más escandaloso que en otro tiempo él, siendo hombre, se hubiera hecho un homosexual. Esa es la sociedad de hoy día. Yo digo que es un ejemplo tan grande como la altura del mar muerto, porque esto fue dicho 2000 años atrás, está pasando ahora. Entonces esto demuestra que aquí está la palabra de Dios ahora. Ahora lógicamente no se están abriendo las peñas, ni los mares, ni ninguna cosa, ni hay una nube del cielo, pero aquí está la palabra de Dios. ¿Entendiste? La palabra. ¿Quién puede dudar de que? ¿Quién puede? Si en el tiempo de Pablo no pasaban estas cosas, ¿no es cierto? En nuestro tiempo no pasaban, en mis tiempos de niños, de joven, no pasaban estas cosas, o se pasaban, no era una cosa nacional, pero ahora no, ellos tienen un derecho, ellos se paran en la calle y son capaces de apabullar a cualquiera defendiendo, ¿no es cierto?, que los hombres se vistan como mujeres y vivan como mujeres. ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Y eso está escrito aquí. Entonces nosotros tenemos las señales, pero las personas no las están viendo, no las están viendo. Y eso es importante que nosotros nos demos cuenta y que seamos duros, inflexibles en hablar la verdad de Dios, creo yo. Hay un tercer periodo que es la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a partir de Jesús en adelante, de la muerte de Jesús, que yo creo que esa es la etapa que genera más controversia. Controversia en el sentido que con la muerte de Jesús se da por hecho que todo lo de atrás
quedó atrás y aparece una nueva forma Claro. de servir. Entonces, me gustaría que pudieran explayarse en esa parte para que pudiéramos entender, porque pareciera ser que estas cosas como la Pascua, como las cabañas, como son fiestas antiguas y pertenecientes solo a los judíos. Entonces, eso sería como bueno ¿cuál es la visión de la Biblia respecto a ese tercer periodo que es de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto hasta hoy, ¿cierto? Bueno, ¿Qué cambió ahí? Ya. ¿O no cambió nada? Solo alguna forma de hacerlo, Bueno, para que quede claro. Claro. El primer pasaje que nos da a conocer la Escritura cuando habla del Señor Jesús dice que, como lo dije anteriormente, dice que Él dice que no ha venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino he venido a cumplir un principio importante. Pero más que no solamente eso, sino que nos da a conocer más adelante y confirma lo que nuestro Señor Jesús da a conocer según Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. O sea, la religión a través del tiempo, Caín y Abel, una forma de adoración, ¿ya? Tenemos a Abraham, una forma de adoración, tenemos al pueblo de Israel, forma de adoración, y sigue más adelante, y aquí nos sigue hablando, ya no está el Señor Jesús, no está la mayoría de los apóstoles, solamente estaba Juan que estaba quedando de los apóstoles, y aquí él confirma: el que dice que yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, dice que está el mentiroso y no hay verdad en él. O sea, una afirmación completa. Pero si nosotros vemos después de la muerte del Señor Jesús a los apóstoles, el libro de los Hechos, capítulo 2, Pentecostés, una forma, dice que ellos tienen que esperar 50 días. ¿Pero dónde está escrito eso? En la antigüedad. ¿Ya? Nosotros leemos Levíticos 23, 50 días esperar. ¿De qué dice? Para dar un nuevo presente a Jehová. Ahí está el mandamiento. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a encontrar no solamente el Pentecostés, sino vamos a encontrar también después la Pascua, vamos a encontrar la expiación, vamos a encontrar las cabañas también. O sea, todo está escrito después de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Fue abolido? Por supuesto que no, porque si no Juan no estaría hablando de ahí, si fuera abolido. Porque dice que Juan fue el apóstol más querido de nuestro Señor Jesús. Claro. O sea, si ellos sentían un amor de hermano, ¿cierto? No creo que Juan iba a estar mintiendo, todo lo contrario. Él decía la verdad de lo que había aprendido, no solamente con nuestro Señor Jesús, sino también que con su vida del pueblo de Israel, con su vida que tenía con sus antepasados también. Sí. Eso. Bueno, en realidad esas cosas son, para nosotros debe ser fácil en nuestra mente. Primero que todo, hay una pregunta para todos los que dijeran de que no hay que guardar los mandamientos de Dios. La pregunta nace de las palabras de Jesús, no de cualquiera. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, mas ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todo pase. Esa es. Ahora, por ejemplo, el libro del Apocalipsis es un libro que nos habla de cómo van a hacer las cosas en el tiempo del fin. Y en el capítulo 14, por ejemplo, dice, aquí dice, está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, es una visión, ¿no? Se está viendo, Juan está viendo una visión y la voz habla. Aquí están los que guardan los mandamientos, pero los mandamientos que dio Dios. ¿Y quién cambió el sábado por el domingo? Esa es la cosa. Cuando mi hermano citaba en su estudio de Levítico 23, está claro los mandamientos que tienen un carácter perpetuo. La palabra perpetua, ahora han inventado que la palabra perpetua tiene varios significados. No, la palabra perpetua significa para siempre, no hay punto. ¿No es cierto? Entonces esas cosas son claras, pero también la Sagrada Escritura dice que entenderán lo entendido. ¿No es cierto? Y sus hijos de Dios podrán comprender, los hijos verdaderos de Dios podrán comprender su palabra, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ejemplo les he dado para que como yo anduve, vosotros andéis. Él anduvo en todas las fiestas solemnes y ese es el ejemplo que nos dejó para nosotros, ¿no es cierto?
¿cuál era la fiesta que hacía? Ya está, la Pascua, me parece que fue, no me acuerdo bien. Está en los primeros capítulos de Juan. Y dice, y los fariseos le vienen y dicen, bueno, ¿tú no vas a subir a la fiesta? Entonces él no quería subir porque sabía que ya lo andaban buscando. Entonces le decía a sus discípulos, vayan ustedes y suban a la fiesta, y yo subiré después. Y él subió a la fiesta, ¿no es cierto? Entonces él no dejó ningún mandamiento sin cumplir, y ese ejemplo va dado, para que como yo anduve, vosotros andéis. Entonces hay tantas cosas que en realidad Dios nos dio, por ejemplo, y su palabra es tan clara. Lo que es más claro que todo, que esta iglesia cristiana que conocemos ahora no se parecen en absolutamente nada, ¿no es cierto?, a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que está establecida en Hechos capítulo 2, más claro que nunca. Muy bien, lamentablemente ya el tiempo se nos hizo muy cortito, así que nos empezamos a despedir. Luis. Darle las infinitas gracias a nuestro Dios, y también que Dios les bendiga a cada uno de ustedes con su espíritu, para que vayan comprendiendo toda esta verdad a través del tiempo, que no solamente Dios nos ha dejado con todas estas cosas, sino también a la gente que estuvo antes que nosotros aprendiendo todas estas verdades, y si van a seguir aprendiendo todas las cosas, ¿cierto? Si nosotros seguimos hablando de la verdad de nuestro Dios, y Dios también se encarga de que estas cosas nunca van a quedar atrás, todo lo contrario, porque estas cosas, como dice él, dice que van a estar para siempre. Sí. ¿Pastor? Bueno, gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de acompañar a mi hermano acá en el programa de hoy día, ¿no es cierto? Y esperamos que los hermanos que tienen la paciencia de escucharnos, nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Y si nos hemos equivocado, es su obligación mostrarnos a nosotros dónde nosotros estamos cambiando la Biblia. Porque esa es la idea, ¿no es cierto? Las personas que están en la rectitud tienen la responsabilidad de guiar a quienes están, ¿no es cierto?, en la oscuridad. Y si alguien piensa que nosotros estamos torciendo la Escritura, no. Pero para mí sábado es sábado. Sábado no es domingo. Para mí Pascua es lo que Dios ordenó, no es otra cosa, no es Semana Santa, ni ya vamos a hablar también. Sí, también. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en claro, que nosotros tenemos nuestro espíritu absolutamente abierto. Cuando nos digan que estamos equivocados y nos muestren que estamos equivocados, desde este mismo canal lo vamos a decir que hemos enseñado la mentira y que no podemos seguir enseñando la mentira, porque el padre de la mentira es Satanás y nosotros no queremos estar bajo sus fueros. Que el Señor nos Padre bendiga. Bien, y así ya estamos llegando al final. Permítanme invitarle a encontrarse con nosotros en San Rosendo, en Carrera con Aníbal Pinto, los días sábados en sus servicios de 10:30, 16 horas y 18 horas. También para visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted puede hacer llegar sus dudas y también puede tener acceso a una serie de estudios relacionados con los temas que nosotros hemos estado conversando hoy. Esperamos que tengan una muy buena semana y ya nos estaremos encontrando con su programa A la Luz de la Verdad. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.